Hoy estaremos abarcando la población rural, la población víctima del conflicto armado, el enfoque de género, personas con discapacidad, derechos de las personas con discapacidad y cómo se pueden intervenir en la lucha de la exclusión social. Hoy estaremos con mi compañera Camila Naranjo y quienes habla Caterina Duarte. ¿Qué es una población rural? Cuando hablamos de la población rural nos referimos a aquellos sectores de un país o una región que hacen vida fuera de las ciudades, en sectores geográficos de baja densidad de población, cuyas actividades económicas suelen tener tendencia a ser agropecuarias. Dichas regiones rurales suelen ser mucho más extensas que las urbanas, dependiendo del grado del desarrollo del país, pueden ser más o menos pobres y pueden ser contrapartida de las urbanas. La población rural es tan antigua como la civilización misma. De hecho, los primeros asentamientos permanentes de la humanidad surgieron de la mano de la actividad agrícola y de la domesticación, puesto pues resulta mucho más productivo permanecer en el mismo lugar y explotar el suelo y deambular a la espera del alimento. Actualmente en el mundo las poblaciones rurales son mayoristas en el país, menos desarrollados e industrializados. O sea, en los presentes las economías más dependientes, en cambio en los países del llamado primer mundo es notorio el predominio de la población urbana, cuyos alimentos provienen de regiones externas. Del mismo modo, desde la perspectiva global, la vida urbana es mucho más abundante que la vida rural. Algunas características de la población rural pueden variar significantemente en una región a otra, dependiendo del país donde se encuentren, pero suele tener siempre algunas características más o menos afines. Históricamente la población rural suele vivir en familias más numerosas, dado a la tasa de natalidad que es más alta en las ciudades, y tienen por lo tanto a ser poblaciones muy jóvenes orientadas económicamente hacia el trabajo agrícola o hacia la ganadería. Su contacto con la naturaleza es constante y su día está determinado por el reloj biológico. Sin embargo, en épocas recientes la población rural ha debido enfrentar la falta de terreno explotable que garantiza su crecimiento, la baja rentabilidad de sus productos frente a las tecnologías o los productos elaborados provenientes de la sociedad industrial, eminentemente urbana. Así se produjo mundialmente un éxodo rural hacia las ciudades, acelerando el proceso de urbanización, dejando el campo bien en manos de pocas familias territoriales, grandes empresas de agro y en defecto de diversos tipos de asociaciones agrícolas. En algunos casos apenas sobrepasan la economía de su subsistencia. En los países del tercer mundo, además de la población agrícola, suele ser mucho más pobre que la urbana debido a enfrentar condiciones de vida marginales o con bajos ingresos económicos y un relativo aislamiento de los servicios del Estado. Entre otras características, la población rural es agrícola tradicional, con escasos medios de transporte y comunicación, religiosa en su mayor parte, carece de servicios como agua potable, luz, alcantarillado, pavimentación, alumbrado público, así como posee casos con migración y pobreza. Se rigen algunos casos o costumbres. Al día de hoy la población urbana ha disminuido. ¿Cómo se está protegiendo las poblaciones rurales en Colombia? Con el fin de revisar el estado de la protección social rural actual, se caracterizan los hogares de acuerdo con la protección social que reciben. Se clasifican en hogares como protección contributiva exclusiva, no contributiva exclusiva, mixta, con pensión y sin protección alguna. Algunos de estos tipos se encuentran en hogares donde algunos miembros cotizan al sistema de seguridad, otros donde no. Eh, También la brecha urbano-rural y la segmentación del mercado laboral rural se refleja de manera notable. El mercado laboral rural heterogéneo y altamente segmentado, con una proporción importante de personas ocupadas con cuenta propia, bien se refleja.
Aparte de las formas de protección ligadas al mercado laboral formal y a las transferencias del Estado más extendidas en programas de adulto mayor y transferencias condicionales, familias en acción, analizadas con el ejercicio anterior, hay que destacar otros instrumentos transversales y programas en el Estado que buscan suplir estas fallas del mercado laboral y actúan como redes mínimas de protección, con énfasis en el componente de promoción social. Si bien todos los programas de generación de ingresos buscan la inclusión productiva de esta población y podría considerarse como parte del sistema de protección social, el objetivo de este programa es de otra índole. No son necesarias las redes de protección. En este sentido, se quiere resaltar 3 programas, además de la estrategia de acompañamiento. Continuando en este orden de ideas, vamos a hablar de primero entender qué es la discapacidad. La definición de la discapacidad es bastante compleja, controversial y cambiante, pues según el enfoque y el momento histórico en el que se enmarca. Sin embargo, a partir de la aprobación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, se ha definido que la discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debido a la actitud y al entorno que evitan pues, que su participación sea plena y efectiva en la sociedad. Desde el enfoque biopsicosocial se define la discapacidad desde un punto de vista relacional. ¿Por qué? Porque es el resultado de las interacciones complejas entre las limitaciones funcionales, ya sean físicas, intelectuales, mentales, de la persona y el ambiente social y físico que representan las circunstancias en las que vive esa persona. Aquí se incluyen las deficiencias, las limitaciones en la actividad y las restricciones en la participación, denotando los aspectos negativos de la interacción entre un individuo, o sea, entre una condición de salud y los factores contextuales individuales, es decir, factores ambientales y personales. Estas personas cuentan con unos derechos. Estos derechos, al igual que todos los demás, son universales, políticos, civiles, económicos, sociales y culturales, que pertenecen a todos los seres humanos, incluyendo las personas con distintas discapacidades. Las personas con discapacidad deben gozar de sus derechos y libertades fundamentales en términos iguales que como nosotras, personas iguales en la sociedad. Los derechos humanos nos hablan que para estas personas incluyen los derechos indivisibles, interdependientes e interrelacionados. El derecho a la no distinción, exclusión o preferencia basada en su condición de discapacidad, basada en el efecto de deteriorar el disfrute de los derechos humanos y libertades fundamentales, el derecho a la igualdad de oportunidades, el derecho a una compleja igualdad y a una protección ante la ley, el derecho a un alto estándar de salud, tanto para un tratamiento médico, psicológico y funcional, y de igual manera una rehabilitación médica y social, y otros servicios que son necesarios para el máximo desarrollo de sus capacidades, habilidades y autoconfianza. Esas personas también tienen derecho a trabajar de acuerdo a sus capacidades, a recibir salarios que sean igualitarios y que contribuyan a un estándar de vida pues que sea el adecuado y el óptimo. El derecho a ser tratado con dignidad y respeto. Ahora, ¿qué estrategias podemos promover? Primero que todo, hay que entender que estas personas son iguales a nosotros, muchas cuentan con las mismas partes de nuestro cuerpo y demás, por lo que es necesario de pronto que nosotros como seres humanos y las personas que de pronto entendemos la diferencia, en que enseñemos y eduquemos a las personas que tenemos a nuestro alrededor. Es decir, a que estas personas, para fomentar la inclusión, hablamos de que deben recibir un trato justo de todas las demás personas que nosotros los rodeamos a ellos. O sea, es decir, sin discriminación. Hacer que de pronto los productos, las comunicaciones y el ambiente físico puedan ser utilizados por la mayor cantidad de personas posible, es decir, un diseño universal que no sea exclusivamente para algún tipo de población. Modificar procedimientos o sistemas para permitir que una persona con discapacidad lo use al máximo, o sea, adaptaciones que sean razonables y que no se vean que es como que eso es para esa persona. Eliminar
la creencia de que las personas con discapacidades no están sanas o son menos capaces que otras personas. O sea, crear esos estigmas y estereotipos, porque vea que para la familia esa persona no es fácil. Y más porque a nosotros se nos dejan creado ciertas cosas. Si hablamos de una persona con síndrome de Down, de una vez lo asociamos a que es lo que anteriormente hablábamos de un tonto, un bobo y demás. No, simplemente tiene una condición diferente desde la parte genética y de pronto su proceso y su desarrollo se da de manera distinta, pero no es diferente a nosotros. Entonces son cosas que nosotros podemos hacer y el cambio lo hacemos nosotros a nivel personal y damos ejemplo a la comunidad o a las personas que nos rodean. De acuerdo a sus capacidades, a recibir salarios que sean igualitarios y que contribuyan a un estándar de vida pues que sea el adecuado y el óptimo. El derecho a ser tratado con dignidad y respeto. Ahora, ¿qué estrategias podemos promover? Primero que todo, hay que entender que estas personas son iguales a nosotros, muchas cuentan con las mismas partes de nuestro cuerpo y demás, por lo que es necesario de pronto que nosotros como seres humanos y las personas que de pronto entendemos la diferencia, en que enseñemos y eduquemos a las personas que tenemos a nuestro alrededor. Es decir, a que estas personas, para fomentar la inclusión, hablamos de que deben recibir un trato justo de todas las demás personas que nosotros los rodeamos a ellos. O sea, es decir, sin discriminación. Hacer que de pronto los productos, las comunicaciones y el ambiente físico puedan ser utilizados por la mayor cantidad de personas posible, es decir, un diseño universal que no sea exclusivamente para algún tipo de población. Modificar procedimientos o sistemas para permitir que una persona con discapacidad lo use al máximo, o sea, adaptaciones que sean razonables y que no se vean que es como que eso es para esa persona. Eliminar la creencia de que las personas con discapacidades no están sanas o son menos capaces que otras personas. O sea, crear esos estigmas y estereotipos, porque vea que para la familia esa persona no es fácil. Y más porque a nosotros se nos dejan creado ciertas cosas. Si hablamos de una persona con síndrome de Down, de una vez lo asociamos a que es lo que anteriormente hablábamos de un tonto, un bobo y demás. No, simplemente tiene una condición diferente desde la parte genética y de pronto su proceso y su desarrollo se da de manera distinta, pero no es diferente a nosotros. Entonces son cosas que nosotros podemos hacer y el cambio lo hacemos nosotros a nivel personal y damos ejemplo a la comunidad o a las personas que nos rodean. Ahora vamos a hablar del enfoque de género y la población víctima del conflicto armado. Primero es necesario comprender que el concepto de género y equidad de género permite avanzar hacia un mundo más justo, en el que tanto hombres como mujeres tengan las mismas oportunidades y sean libres de participar en diferentes espacios sin ningún tipo de discriminación, lejos de lo que socialmente se ha definido que deben hacer las mujeres y hombres, y lo que permita una plena satisfacción frente al ejercicio de sus derechos. El género no es sinónimo de mujer. Si bien es cierto, la historia ha marcado el surgimiento de este concepto a partir de los movimientos feministas, a través de los cuales las mujeres invitaron a reflexionar acerca de las posiciones discriminatorias, las cuales no podían ser justificadas desde las diferencias biológicas entre lo que era hombre y mujer y la supuesta inferioridad en las capacidades producto de esas diferencias. No quiere decir que con esto se atañe el concepto pues, de género o se haga referencia exclusiva a solamente a las mujeres. Es por esto que el enfoque de género centra la atención en las condiciones necesarias para garantizar los derechos de acceso a bienes y servicios en la sociedad con justicia e igualdad. En la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo en El Cairo en 1994 se hizo énfasis en la importancia de eliminar esas brechas entre hombres y mujeres y de propender por la igualdad de género para que ambos puedan tener acceso a las oportunidades que le permitan la plena efectividad de sus derechos.
Esto indica que debe hacer imparcialidad en el trato que reciben tanto los hombres y las mujeres de acuerdo con sus necesidades, ya debe ser un trato igualitario y no diferenciado, pero se considera equivalente en lo que se refiere a los derechos, los beneficios, las obligaciones y las posibilidades. Cuando se garantice que el enfoque de género trasciende a todos los ámbitos en los que se desarrollan las personas en todos nuestros contextos, se podrán detectar oportunamente factores de desigualdad, de discriminación y de violencia y movilizar, es decir, crear acciones que transformen las situaciones que perpetúan estas inequidades en procura de la construcción de identidades femeninas y masculinas que no se basen en los comportamientos que socialmente se le han asignado tanto a los hombres como a las mujeres, sino que genere una distribución justa de los roles para la construcción de una sociedad más equitativa y democrática. Cuando hablamos de la población víctima del conflicto armado, esta nos habla, aquí se incluyen, según el Ministerio de Protección Social y de Salud, en el marco de las competencias establecidas en la Ley 1448 de 2011 y en cumplimiento de la Ley 4633, la 4634 y la 4635 de 2011, se ha interesado por implementar una medida de rehabilitación psicosocial colectiva y de la gestión para la atención integral en salud a víctimas pertenecientes a uno de los sujetos de reparación colectiva étnicos, es decir, indígenas, negros, afrocolombianos, raizales, palenqueros y el pueblo rum o gitano. En tal sentido, invita a las organizaciones y entidades con experiencia en ese trabajo con grupo étnico y que cuenten con las condiciones de idoneidad, capacidad analítica, técnica y logística, a que estas personas sean partícipes de proyectos en atención psicosocial, recuperación psicológica y espiritual de los grupos étnicos, restablecimiento del tejido social, la recuperación de prácticas de salud ancestral, la rehabilitación psicosocial, la atención integral en salud a grupos étnicos, el fortalecimiento de las formas propias de sanación, armonización y limpieza espiritual. Víctima del conflicto armado, esta nos habla, aquí se incluyen, según el Ministerio de Protección Social y de Salud, en el marco de las competencias establecidas en la Ley 1448 de 2011 y en cumplimiento de la Ley 4633, la 4634 y la 4635 de 2011, se ha interesado por implementar una medida de rehabilitación psicosocial colectiva y de la gestión para la atención integral en salud a víctimas pertenecientes a uno de los sujetos de reparación colectiva étnicos, es decir, indígenas, negros, afrocolombianos, raizales, palenqueros y el pueblo rum o gitano. En tal sentido, invita a las organizaciones y entidades con experiencia en ese trabajo con grupo étnico y que cuenten con las condiciones de idoneidad, capacidad analítica, técnica y logística, a que estas personas sean partícipes de proyectos en atención psicosocial, recuperación psicológica y espiritual de los grupos étnicos, restablecimiento del tejido social, la recuperación de prácticas de salud ancestral, la rehabilitación psicosocial, la atención integral en salud a grupos étnicos, el fortalecimiento de las formas propias de sanación, armonización y limpieza espiritual. Pero aquí es necesario definir qué son las personas que son víctimas del conflicto armado. Son aquellas personas que individual o colectivamente han sufrido un daño por hechos ocurridos, y esto se ha decretado a partir del 1 de enero de 1985 como consecuencia de las infracciones del derecho internacional humanitario o las violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de los derechos humanos ocurridas en ocasión del conflicto armado interno. ¿Qué es lo que ha pasado? Que nuestro país ha estado inmerso dentro de una serie de conflictos y esto ha durado muchos años. A muchas personas les ha tocado vivir más acerca del conflicto armado y demás, muchos sectores de nuestro país. Nosotros lo hemos vivido, pero no de una manera tan cercana
y viviendo ciertas experiencias como estas personas. Por lo menos las mujeres que han perdido a sus hijos, a sus esposos, que de pronto no se sabe nada acerca de esas personas que han sido víctimas del secuestro y demás, pues estas son las personas que se declaran víctimas del conflicto. Primero, el Ministerio de Salud ha ofrecido a las víctimas del conflicto armado, de acuerdo a la Ley 1448 del 2011, ordena la asistencia en salud. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de salud no solamente entendemos la parte biológica, también entendemos la parte física, social. Entonces esta rehabilitación es física, mental, la atención psicosocial a las víctimas del conflicto armado. Por eso el Ministerio lidera programas de atención psicosocial y de salud integral a víctimas, que se llama PAPSIVI, cuyo objetivo es mitigar el impacto y el daño a la integridad psicológica y moral, al proyecto de vida y a la vida en relación a los hechos de violencia que generaron en las víctimas. Por eso, cuando se hicieron pues, los acuerdos con los grupos, con el grupo armado pues, de la ley, muchas personas no estuvieron de acuerdo, pero pues había una controversia y demás, porque primero pues las personas que no hemos vivido de cerca el conflicto de pronto se nos hace más fácil hablar de este tema, pero es distinto cuando hay una serie de heridas y de dolores causados por estas personas a familias, a numerosas familias que no saben dónde están sus familiares o que agredieron, mataron y demás, desaparecieron a muchos familiares. Entonces, no solamente entendamos que las víctimas son las que les ocurren estas cosas, sino que también del otro lado, ellos también son víctimas del conflicto. ¿Por qué? Porque por alguna circunstancia tuvieron que ingresar a estos grupos armados, y ya sean obligados o porque no les quedó otra opción o demás. Pero ellos también son víctimas, porque de una u otra manera también hay una afectación. No es fácil de pronto, ya después de con un tiempo de pronto las cosas para ellos se les hacía normal, pero ellos también fueron víctimas porque también de pronto tuvieron que ver morir a alguien, de pronto las mujeres fueron agredidas y demás. Entonces, ¿cómo se fomenta la inclusión? Desde el enfoque de género debemos nosotros principalmente cambiar los estigmas asociados a los hombres y a las mujeres, porque es que nosotros decimos, es que los hombres pueden hacer ciertas actividades, es que las mujeres no pueden hacer ciertas cosas. Nosotros creamos esas diferencias y esto ha sido marcado de generación en generación. De pronto, por ejemplo, lo vemos mucho en casa. Están los papás que dicen y siempre mantienen su postura de que la mujer debe hacer todo en casa, que el hombre no. Ahí comienza la diferencia entre el enfoque de género. ¿Por qué? Porque a las mujeres siempre se le ha asumido que son las que deben estar en la casa, son las que deben estar sumisas, son las que deben siempre cuidar de los hijos y demás. Al igual que los hombres, nosotras contamos con los mismos derechos, con las mismas habilidades, con las mismas capacidades para asumir desde el área laboral. Y esto ha venido cambiando. Por eso también se ha presentado mucho el choque, porque de pronto ya la mujer no es la misma la que se interesa por quedarse en el hogar. Y no quiere decir que no le interese su hogar, sino simplemente ha buscado también superarse. Entonces, primero, entender y aceptar que tanto hombres como mujeres tenemos los mismos derechos. Desde la población víctima del conflicto armado, no estigmatizar, porque es que bastante ha sido complejo para ellos de pronto superar ciertas circunstancias de la vida como para que de pronto se siga diciendo, es que tal persona no sé qué, a tal persona la violaron, a tal persona le mataron un hijo, a tal persona, y seguir ahondando en la herida que tienen esas personas. Entonces la invitación es
Entender que son poblaciones con distintas circunstancias que de una u otra manera los han afectado y que se pueden hacer cambios, sí, que hay un grupo de profesionales que pueden colaborar también, pero que la sociedad, ¿de qué nos sirve de pronto intervenir a estas personas cuando la sociedad sigue y sigue como ahondando esa herida? Entonces, estas personas, sus, sus heridas son grandes como para seguir de pronto ahondándoselas. Y desde el enfoque de género, principalmente acabar esos roles que se han asignado. Todos estamos en las mismas capacidades para hacer y ejercer cualquier actividad. Todos tenemos, tanto hombres como mujeres, podemos acceder o aspirar a cierto empleo. Lo que pasa es que en las organizaciones también como que se ha reforzado esto. Entonces, que una mujer sea gerente o algo así, es como que, ay, no sé qué, pero no miramos el beneficio de las cosas. Entonces, la invitación es a eso. Gracias.